Buenas tardes. Voy a explicarles a ustedes, los estudiantes del grado 11, el concepto de derivada. La derivada es un concepto geométrico que me indica que en toda función puede haber una razón de cambio. En este punto tenemos ubicado una coordenada que a medida que va pasando el tiempo cambia de posición. Al existir este cambio de posición hay una diferencia entre el punto 1 y el punto 2 que le podemos llamar x más h. Esa diferencia también se le puede llamar razón de cambio. Está dada por la siguiente ecuación. Aplicando el concepto que hemos visto del límite, el límite de x más h menos f de x cuando tiende a 0 sobre h. Sería esta la ecuación de la razón de cambio del concepto de derivada. El concepto de la recta tangente a una función es aquella donde pasa por algún punto indicado en la función y nos toca, solamente en ese punto nos toca dicha función. La pendiente puede ser positiva cuando está inclinada a la derecha, puede ser negativa cuando está inclinada a la izquierda, o no puede valer absolutamente nada cuando es totalmente horizontal. El concepto de pendiente está dado por las coordenadas y y x. Cuando yo tengo unas coordenadas, puedo hallar el cálculo de la pendiente estableciendo una razón entre las coordenadas del eje y las coordenadas del eje x. En nuestro caso, tenemos que calcular la recta tangente y su respectiva ecuación. Para eso tenemos esta pequeña ecuacioncita que nos va a servir para calcular el valor de la ecuación de la pendiente por un concepto muy importante, por el concepto de límite. Yo tengo el siguiente ejemplo, tengo la función x al cuadrado. Yo voy a calcular la recta tangente que pasa por esa función. Entonces, aplicando el concepto de límite, claramente tengo la función acá, yo aplico el concepto de límite y tomo un punto. Entonces voy a decir que voy a tomar el punto 2 de esa función. Ese punto lo reemplazo aquí bajo el concepto de límite. Tomo la función x al cuadrado, tomo el punto y lo reemplazo en la función, o sea 2 elevado al cuadrado. Cuando x tiende a 2, o sea cuando x menos 2. Cuando hago ese reemplazo, 2 a la 2 me da 4. Me quedaría x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Para poder calcular el límite, como ustedes pueden observar, debo aplicar una factorización. Acá tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, coloco límite cuando x tiende a 2 de x menos 2, factor de x más 2 sobre x menos 2. Y ya hice la factorización. Ahora lo único que debo hacer es cancelar lo que sea semejante entre el numerador y el denominador. Cancelo x menos 2 y x menos 2 y me quedaría que el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 será igual. Como es en el punto 2, yo hago el reemplazo. Entonces quedaría que x es igual a 2 más 2, que es igual a 4. Y esa sería la coordenada que yo necesito para poderla reemplazar en la función. Bueno, ya tenemos ubicado nuestro punto derivable en x igual a 4. Ahora lo que debo calcular es el valor de la recta tangente, hallar su ecuación. Para eso utilizo esta pequeña fórmula que se deriva del concepto de pendiente. Entonces, como ya sabemos que es 4, entonces sustituyo el valor de 4 en la funcióncita. Y menos f de a sería 4, es igual a f de a', que sería 4, abro paréntesis, x, y esta a es el punto que yo tomé al inicio, o sea, el punto 2. Entonces, menos 2. ¿Qué hago? Establezco las operaciones. Entonces, y menos 4 es igual 4 por 1, 4x, 4 por 2, 8, más por menos, menos 8. Este 4 debe pasar al lado derecho porque debo que dejar de manera explícita la función. El y es igual
a 4x menos 8, pero como aquí está negativo, al otro lado la función va a pasar positivo, más 4, y sumo o resto los términos que sean semejantes. En este caso puedo restarle 8 a 4 y quedaría y igual a 4x menos 8 más 4 daría menos 4. Y esta sería la fórmula de la recta tangente a la función x elevado al cuadrado. Sería la recta tangente que toca en un punto a esta función. Y esa sería la fórmula de nuestra recta tangente. Bueno, el cálculo de la recta normal. La recta normal es aquella que es perpendicular o forma un ángulo de 90 grados con respecto a la recta tangente. La recta tangente que ya habíamos calculado, y igual a 4x menos 4, es la que toca en un punto a nuestra función x al cuadrado. La recta normal es la que pasa por ese mismo punto, en el punto 2 que habían calculado, ¿sí? Pasa por el mismo punto, pero con la característica de que forma un ángulo de 90 grados con respecto a nuestra recta tangente. Forma ese ángulo de 90 grados. Para poder calcular la ecuación, nos remitimos también al concepto de pendiente. Entonces, ya sabemos que esta es nuestra función, ya tenemos nuestra recta tangente. Ahora lo que vengo a calcular y enseñarles a ustedes es el cálculo de la ecuación de la recta normal. Esta ecuación también parte del concepto de pendiente. Como sabemos que es perpendicular, entonces utilizamos esta expresión y calculamos nuestra respectiva ecuación. Entonces, y menos f de a es nuestro punto, que es 4. Acá está nuestro punto, nuestra coordenada es 2,4, como ya lo habíamos calculado anteriormente, donde está nuestro punto. Ahora lo colocamos acá, 4 es igual a menos 1 sobre 4, porque este es el concepto de perpendicularidad de la pendiente con respecto a la pendiente de la tangente. Hay una diferencia de un ángulo de 90 grados, por eso se coloca signo negativo y el número sobre un 1 sobre 4. Tenemos aquí x y ya sabemos que este es el punto inicial 2 y procedemos a hacer el cálculo de nuestra ecuación. Y menos 4 sería igual menos un cuarto por x, me haría menos un cuarto de x. Un cuarto por 2 menos por menos me daría más, y un cuarto por 2 me daría un medio. 2 por 1, 2, me quedaría 2 cuartos, y al simplificar me daría un medio. Pero todavía no hemos acabado, necesitamos expresar este 4 y dejar la fórmula de manera explícita. Y es igual a menos un cuarto de x más un medio menos, como está aquí menos, va a pasar a ser más 4 positivo, y lo único que tengo que hacer aquí es una suma. Y es igual a menos un cuarto de x y voy a sumarle este cuarto a un medio. Como ustedes ya saben, en este 4 está dividido en partes medias. Quiere decir que aquí tenemos 8 medios, porque cada unidad trae 2 medios. Entonces quedaría más un medio más, lo convierto a fraccionario, 8 medios, sería igual y igual a un cuarto de x, y un medio más 8 medios me daría 9 medios, y y sería igual a menos un cuarto de x más 9 medios. Y esta sería la ecuación de la recta normal a nuestra recta tangente. Vamos a hablar del concepto de derivada haciéndolo directamente dentro de una función polinómica. Para poder entender la derivada me tengo que remitir a 3 conceptos muy básicos. Derivada con respecto de k, k es una constante, da 0. Derivada con respecto de x, da 1. Y la derivada en sí es
tomar el exponente, restarle una unidad y este mismo vas a multiplicar la constante. Por ejemplo, tengo x al cuadrado. Si yo lo voy a derivar, quedaría derivada de x al cuadrado, me quedaría 2x, le restaría 1, me quedaría x a la 1. Veamos un ejemplo más claro. Tengo el siguiente polinomio y quiero hallar la derivada de ese polinomio. Aplico el concepto derivada con respecto de x de 3x a la 2 y aplico la propiedad distributiva más derivada con respecto de x de 4x menos derivada con respecto de x de 5. Ya apliqué la propiedad distributiva, ahora aplico el concepto de derivada con la teoría del exponente restándole una unidad. En este caso el exponente es 2, le resto una unidad, me quedaría 1. 2 por 3, 6. Entonces quedaría derivada con respecto de x, me quedaría 2 por 3, 6. X más derivada de 4x. Acá tengo que la derivada de x me vale 1. Entonces, 4 por 1, 4. Y como tengo aquí la derivada de un número o de una constante, ya sé que la derivada de toda constante es 0. O sea que la derivada de 5 me daría menos 0. O sea que el resultado sería igual a 6x más 4. Y ahí aplico el concepto de derivada. Tengan en cuenta que la derivada de toda constante es 0. La derivada de x es 1. Y cuando quiero calcular la derivada, lo que simplemente hago es tomar el exponente, le resto una unidad y este mismo va a multiplicar. Por ejemplo, en este caso, 2 por 3, 6x, me quedó 1. Acá la derivada de x vale 1. 4 por 1, 4. Y la derivada de una constante vale 0. Entonces, derivada de 5, 0. Ese es el concepto básico de derivada que vamos a empezar a utilizar en este tercer periodo para nuestras próximas clases. Muchas gracias.